Muy bien. Diputado, ¿me puede decir su nombre y su cargo, por favor? Sí, bueno, soy Daniel Melo Contreras, diputado de la República por el distrito número 13 y soy miembro además del Partido Socialista. ¿Y cómo llegó usted al Partido Socialista? La verdad es que milito desde los 15, 16 años. Fui dirigente secundario de la comuna de Puente Alto y en esa experiencia conocí a otros jóvenes, dirigentes de distintos liceos emblemáticos de esa zona. Y es así como ingresé al partido, primero a militar en la Juventud Socialista, estuvimos relacionados con las movilizaciones a propósito de los temas ambientales de la época, las reivindicaciones estudiantiles por el derecho al pase escolar, la educación sexual en los colegios y otras materias. Y así ingresé a la juventud del partido, además también por historia familiar, mi familia es una familia de izquierda, de militantes socialistas, y bueno, siempre Salvador Allende para nosotros fue una inspiración, y es por eso que uno de alguna forma sigue esa trayectoria basada en esos principios, esos valores que él representa. ¿Su familia cómo es? Me dijo de izquierda, pero ¿hay otros partidos o de derecha incluso? ¿Cómo es? No, mi familia siempre militó en el mundo de la izquierda. Si uno pudiera dar una característica, es que abrazamos todos, digo, desde los abuelos, mi abuelita, los tíos, el allendismo, ¿ya? Creo que ahí está como el fundamento nuestro. Y después en la lucha contra la dictadura, muchos de ellos participaron también, siendo jóvenes, en la lucha por la democracia, por la libertad, en el sector sur de Santiago, en la coordinadora Carlos Charavía, en los movimientos de base, movimientos juveniles, movimientos de pobladores. Entonces tenemos una base de militancia siempre vinculada al mundo social y comunitario, ¿ya? Y que después, bueno, por la transición democrática, a mí mi padre le tocó ser alcalde de la comuna del Bosque, fue reelegido en innumerables ocasiones, y también hay una experiencia también en el mundo local importante que marca de alguna manera también nuestra vida y nuestra militancia. ¿Su familia, ustedes son del Bosque, de Santiago? Nosotros somos parte de la zona sur de Santiago. ¿Ya? Crecimos en la población santanderiana, en la comuna de Los Espejos. Estudiamos, ¿no es cierto?, también en Los Espejos, en la Cisterna. Tenemos amistad, familia en todas las comunas del sur de Santiago. Yo nací, la verdad, en el Hospital Barros Luco, en la comuna de San Miguel, comuna que también me toca representar como parlamentario. Y mi viejo fue alcalde del Bosque, porque lo designó el presidente Elwin en su momento cuando se crearon distintas comunas, entre ellas Pedro Aguirre Cerda, El Bosque, Independencia, y en ese sentido siempre se nos asocia a la comuna del Bosque, producto de la pertenencia del trabajo que realizó Sadi durante tantos años y que implicó mejorarle la calidad de vida a tanta gente. Usted me dijo que tiene familia del sur, ¿no? ¿En qué parte? No, digo el sur de Santiago. Ya. Pero también nuestra familia proviene del sur de Chile, en particular en la comuna de Chillán. Tenemos harta familia allá. Es curioso porque Chillán es zona de derecha. ¿Cómo es ser una familia de izquierda socialista? ¿Ya me han contado algo? ¿Es medio difícil, contradictorio? ¿No? No, la verdad es que Chillán, la verdad, para nosotros como familia, era siempre un lugar como de paso, de poder reunirse con los tíos, los primos, las primas, tener un espacio en nuestro camino siempre más al sur, de descanso y de poder compartir. Y la vida política, bueno, también tengo familiares en el sur que militaron también en el partido y la verdad que con sus propias trayectorias. Buenísimo. Ahora pasando a su juventud, cuando usted entró recién al Partido Socialista, ¿cómo era entrar a militar en esa época? ¿Cómo era la instrucción? ¿Tenían que leer, no sé, a Marx, a Eugenio Mate? ¿Cómo era? La verdad es que cuando yo me incorporé a la Juventud Socialista, participé de distintas reuniones, me acuerdo de ese tiempo en Santiago con dirigentes
juveniles que provenían de distintas comunas y colegios, ¿ya? También en espacios de formación para la militancia, ¿ya? Fue una etapa bien bonita, la verdad, de alta reivindicación. Y después, bueno, bueno, después entra a la universidad, y en la universidad ahí también uno va conociendo también distintos liderazgos, dirigentes, y en la etapa más temprana, de manera más autodidacta, bueno, me tocó leer, por cierto, Manifiesto Comunista, creo que fueron los primeros libros que leí de Marx. En la casa, mi viejo también tenía una biblioteca, entonces me tocó también acercarme a poder leer, no sé, Erich Fromm, por ejemplo, ese tipo como de literatura. Y también se han tenido los libros de la historia del partido, ¿ya? Que es un compendio bien interesante de documentación de la historia del partido, de un historiador que se llamó Alejandro Birke, que reunía ahí todo el debate político intelectual, ¿no es cierto?, la historia de los principales liderazgos del partido desde su inicio hasta la década del 90. ¿Ya? Fue un libro, la verdad, una documentación bien a propósito del tema de la unidad partidaria. ¿Ya? Entonces, claro, uno abrazó desde ahí esas ideas como primera lectura. ¿Ya? Y también, bueno, textos también vinculados más a la filosofía política, a la historia, que yo recuerdo desde ese tiempo. Julio César Llobet, sí, que es como también parte importante. Eugenio González, bueno, lo conocí un poquito más posterior a eso, pero también es muy importante a propósito de todo el esfuerzo que él hizo para construir, ¿no es cierto?, una visión humanista del socialismo a mediados de la década del 40, ¿no es cierto?, que es el programa de 1947, que sienta las bases, ¿no es cierto?, de inspiración de todos los socialistas por abrazar la democracia, la libertad, la lucha del mundo del trabajo, ¿no es cierto?, cómo se incorporan las clases medias a sus propósitos, y cómo también es posible poder tener una visión de izquierda que no necesariamente fuera ni dogmática, ni autoritaria, ni totalitaria. Creo que eso además es lo que le entrega el Partido Socialista a la izquierda chilena desde su fundación y en toda su trayectoria política. Usted tocó un tema al que quiero llegar, que es la historia del partido. Ustedes estudian a los próceres porque por lo menos en la sede hay un cuadro de Marmaduke Grove, hay un cuadro de Oscar Schnake. ¿Está sobre el cuadro o en las reuniones se habla de lo que escribieron, de su legado? O sea, yo creo que siempre hay inspiración permanente, el trabajo, ¿no es cierto?, de los fundadores, ¿ya?, que los inspiró en ese momento a conformar el Partido Socialista. Oscar Schnake, de una vertiente, Eugenio Mate, Gustavo, ¿no es cierto?, el propio Salvador Allende, Marmaduke Grove. Si tú miras, son distintas influencias ya desde el mundo anarquista, sindicalista, desde orientaciones marxistas, desde la propia del pensamiento, el pensamiento liberal también, por decir alguna cosa, ¿no es cierto?, o el libre pensamiento. Entonces siempre hay una mirada indoamericanista también, a propósito de la influencia que tuvo el APRA en algún momento. Entonces, tengo la impresión de que todo aquello en algún lugar siempre está, ¿ya?, en la dinámica política del partido, y por cierto, en los ámbitos formativos. A mí me tocó como dirigente de la juventud llevar adelante escuelas, campamentos, ámbitos de formación, que todos estos conceptos y todos los fundadores y la historia del partido siempre estuvo presente. Porque uno, bueno, tiene que saber de dónde viene, ¿ya?, para hacerse la pregunta de quiénes somos hoy día y hacia dónde queremos avanzar como proyecto político. Y creo que un partido como el nuestro, con tanta historia, con tanta identidad, requiere, ¿no es cierto?, siempre estar revisando hacia atrás los debates, las discusiones y cómo eso también influye o nos ayuda a tomar decisiones pensando en el futuro. Cuéntame de los campamentos, ¿cómo eran? ¿Dónde eran? Tuvimos hartas escuelas de formación. Yo estuve a cargo como vicepresidente de formación política de la Juventud Socialista a principios de los 2000. Pues tuvimos campamentos. Por ejemplo, tuvimos uno bien grande en Illapel, más de 100 jóvenes de distintos lugares del país. En Illapel, en la región del Maule
también en Colbún, digamos, hasta esos lugares. En Valparaíso, en Quilpué, acá en Santiago, acá en La Perla, en el Bosque, y otros tantos, la verdad. Y esos encuentros los hacíamos con la ayuda de algunas corporaciones. Era Tiempo 2000 en su momento, la Corporación Sur, nos ayudaban con los profesionales, temas metodológicos sobre todo. ¿Ya? Y teníamos escuelas basadas, por ejemplo, en historia del partido, debates contemporáneos. ¿Ya? Le entregábamos herramientas también técnicas a los chicos, o sea, para el tema de comunicación política, por ejemplo, en ese momento, o cuestiones bien rudimentarias que se hacían antaño y que es bueno que se sigan haciendo, como pintar papelógrafo, como hacer muralismo. ¿Ya? La Brigada Democratalán estaba antes, ¿no? Sí, teníamos algunos amigos que también a veces nos acompañaban en esas tareas. ¿Qué otras cosas? Manejo de asamblea, liderazgo. Entonces, eran escuelas bien integrales, la verdad. ¿Ya? En algunas participaban 200 líderes, 50, dependía mucho del lugar. ¿Ya? Viajamos a la Araucanía, estuvimos en los lagos. Bueno, fue una experiencia bien bonita, la verdad, que movilizó a mucha gente en su momento de manera muy transversal en distintas regiones del país. ¿Todavía la realizan? Los jóvenes entiendo que también hoy día tienen sus propias dinámicas, han cambiado un poco en estos últimos, si uno pudiera decir así, 15, 20 años han ido modificándose las prácticas, ¿no es cierto? Pero hay formación, hay hoy día herramientas que son, por ejemplo, las nuevas tecnologías que te permiten hacer cosas ya no solamente presenciales, sino que a distancia. Entonces, yo me imagino que la deben de seguir realizando. Yo he participado en algunas y me parece que está bien que eso se siga haciendo. Pero la última en la que participó, más o menos cuándo y dónde fue? Yo diría que hace unos 10 años atrás, en la Comuna de Independencia, que me invitaron. ¿Ya? A un espacio como formativo. Es justamente un tema que también le quería consultar. Usted fue dirigente de la juventud en su momento. Ahora usted mencionó el cambio generacional que ha habido, la irrupción de las redes sociales. ¿Cómo lo analiza usted? Porque las escuelas ya no son tan comunes como antes, ahora es más importante lo que pasa en el celular. ¿Usted qué pros y contras ve ahí? Yo creo que la dinámica partidaria tiene que ir adaptándose a las nuevas realidades. Entonces tenemos partidos que son muy artesanales en sus prácticas y que muchas veces se ven tensionados con las nuevas tecnologías, las formas de organizarse que tiene la propia sociedad. Entonces, en ese sentido, yo tengo la impresión de que es muy necesario de que sobre todo las nuevas generaciones vayan incorporando estas nuevas maneras de organizarse, de aprender, de conocer, de informarse, sobre todo pensando en el mundo que estamos viviendo. ¿Ya? Y creo que en eso el Partido Socialista, yo creo que le falta todavía. Le falta como poder adecuarse a esas nuevas realidades, sobre todo pensando en el mundo actual, en la sociedad actual. ¿Pero qué le falta? ¿Qué haría usted concretamente? ¿Qué haría yo? Bueno, yo creo que perfectamente uno podría tener mejor capacitación ocupando las nuevas tecnologías, uniendo a los militantes de Arica Punta Arenas a propósito de esto, tener mucho más espacio de participación en red, en línea, espacio de conversación, entrega de información también respecto a las tareas propias que cumplimos nosotros, por ejemplo, en el Parlamento, ¿ya? O las propias definiciones que va tomando el partido. Uno podría perfectamente consultarle las bases por determinadas políticas públicas, por determinadas demandas que están puestas en la opinión pública y el partido tiene que tomar decisiones. Y no las dejaría solamente a la élite o a la cúpula, sino que también debieran permitirnos democratizar la toma de decisiones. Soy convencido de eso. ¿Ya? Y para eso, bueno, si bien los espacios formales de conversación no son reemplazables, sí es posible poder incorporar nuevas demandas, nuevas dinámicas que hoy día con las nuevas tecnologías son posibles de poder abarcar. En ese sentido, ¿usted qué ejemplo concreto copiaría o emularía, no sé, del Partido Comunista, del Partido de la Gente, que esta idea de, comillas, democracia digital? No, yo creo que la democracia digital, cuando se hace sin populismo y sin demagogia, y que permite como medio poder
hacer que más participen, que más gente pueda opinar, que más personas puedan informarse. Yo creo que todo, si la tecnología está al servicio de aquello, me parece bien. Lo que no estoy de acuerdo es con todas estas políticas que hay de los partidos, por ejemplo, de extrema derecha, de denostación, de fake news, de bots, ¿no es cierto?, para destruir al adversario y para construir realidades de posverdad que no existen. Ahora, usted me habló mucho de que la militancia consiste en juntarse con dirigentes sociales, en escuchar a juntas de vecinos, pero ¿qué caracteriza al Partido Socialista en ese sentido? Porque es más o menos lo mismo que puede hacer el PPD o incluso un partido de derecha. ¿Qué caracteriza al trabajo territorial acá de los socialistas? El Partido Socialista es un partido que tiene aún una vinculación directa con el mundo social. O sea, no es que nosotros vamos a ir a la gente, al mundo social, sino que encuentras en el mundo social dirigentes que son socialistas y que representan, por tanto, a organizaciones que son muy relevantes. Sin ir más lejos, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, hoy día es dirigente del Partido Socialista, elegido por las bases en la última elección partidaria. ¿Ya? O, por ejemplo, las dirigencias que hay en las vocerías de la CONFECH, de los estudiantes universitarios en Chile. Entonces, todas esas, yo creo que esas realidades son súper importantes. Si tú, por ejemplo, vienes al sector sur de Santiago, te vas a encontrar con mucha militancia que hace su vida partidaria también en las juntas de vecinos, en las organizaciones sociales deportivas y todo. ¿Qué es lo que nos falta? Es poder articular de mejor manera toda esa realidad viva que está en el partido. ¿Ya? Y yo creo que esa conversación es la que está pendiente, de cómo se usa en buenos términos esa representación al servicio de un proyecto de país. Creo que muchas veces todos estos militantes viven sus realidades de manera muy solitaria, ¿ya? Y creo que precisamente eso, uno en un proceso de modernización de los partidos, uno debiera poder afrontarlo. Ahora, en el tiempo que usted lleva militando, desde los años 90, ¿no? En total casi 30 años, ¿no? Puesto así, 30 años. ¿Qué cambios ha visto en el partido? Ideológicamente estoy pensando, usted entró a militar en la época de la concertación, ahora ya no existe la concertación. ¿Qué cambios me puede describir? Yo creo que el Partido Socialista de los 90 fue un partido que estuvo muy mediado por la transición democrática y por esta idea autoimpuesta de la gobernabilidad a lo que dé. Es una transición pactada de alguna forma, con muchos enclaves autoritarios, con muchas veces la incapacidad de poder avanzar en reformas que sean más importantes para la ciudadanía, y de un partido que se unifica después de tantos años de haber estado, ¿no es cierto?, en la clandestinidad y la lucha contra la dictadura. Entonces, es un partido que ingresa a la política formal en ese contexto. Yo creo que es un contexto bien complejo, la verdad, porque también afecta también las agendas. Entonces, ¿cuánto tú puedes afectar con tu participación y actuación a la gobernabilidad? O cuánto tú puedes avanzar, ¿no es cierto?, en los cambios y transformaciones. Entonces, por ejemplo, si tú analizas el debate de fines de los 90 entre aquellos que tuvimos una visión crítica respecto a cómo se hizo la transición democrática, en cómo se estaba realizando la modernización económica del país, ¿no es cierto?, el ámbito de las privatizaciones, o esto de gobernar sin la gente, sin la ciudadanía, y solo con la política especializada, de alguna manera. Todo eso yo creo que afecta también las agendas públicas, por cierto. Y al menos yo soy parte de una generación que tuvo una crítica, ¿no es cierto?, a la lógica neoliberal, a la transición democrática de cómo se realizó, y creo que si uno mira lo que ocurre después de los 2000, con la emergencia, ¿no es cierto?, de los movimientos sociales o ciudadanos
vinculado a los temas ambientales, a los temas de las mujeres, ¿no es cierto? Principalmente el foco en los estudiantes, la reivindicación por la nueva constitución política. ¿Ya? Pero que todo ese contexto también va modificando la propia política de visión ideológica política del partido, ¿ya? Que se vio también tensionada. O sea, yo soy parte de esa generación que fue apuntada como los fumadores de opio, ¿ya? Por determinados dirigentes del partido, porque aspiramos a una nueva constitución sobre la base de una asamblea constituyente. Eso quiere decir con la participación activa de la ciudadanía, y en ese momento se nos acusó de todo, ¿ya? Pero también soy parte de una generación que creyó firmemente que era necesario entregarle más poder a las regiones y a los gobiernos municipales para tomar sus decisiones, ¿ya? Y de la generación también que denunció, ¿no es cierto?, la crisis climática y el daño ambiental que generaba, ¿no es cierto?, el mundo extractivo en su momento, ¿ya?, en el país. Y la defensa, por ejemplo, de los recursos naturales, del agua, ¿ya? Entonces, y de la generación también que vio como la propia dinámica del mundo del trabajo se autonomizaba, ¿no es cierto?, de la disputa política, ¿ya?, a tal nivel que el mundo sindical fue perdiendo poco a poco, o sea, en el tiempo, su capacidad de poder incidir en la agenda pública, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas yo creo que han ido mutando, transformándose en el tiempo, ¿ya? Y el partido ha tenido también la capacidad de poder ir adecuándose y adaptándose también a esa dinámica. Es así como después del 2010 el partido asume la política de la Asamblea Constituyente, se hace parte también de una crítica respecto a los gobiernos de la concertación, en cómo se lleva adelante el tema de la democracia en nuestro país y cómo darle respuesta también a los derechos sociales de las personas, ¿no? Y hacerse cargo también de los temas de la crisis climática y las nuevas demandas, ¿ya? Entonces, la capacidad el Partido Socialista es lo más parecido al país, así lo dicen los historiadores socialistas, y yo creo que hemos tenido esa capacidad de poder ir adaptándose a los momentos históricos en los cuales nos hemos ido movilizando, ¿no es cierto? Sin perder nunca, y lo quiero decir así como muy claro, por ejemplo, la defensa de los derechos humanos. Fuimos el partido que se opuso en el Parlamento a la ley de amnistía que querían imponer en su momento, en plena inicio de la transición, ¿ya? Y en cada uno de los avances sociales o conquistas sociales o de derechos de las personas, siempre hemos estado involucrados en mejorar la calidad de vida de la gente, siempre. Desde la ley de divorcio, ¿no es cierto?, o las reformas laborales que han ocurrido, el Chile crece contigo, siempre hay un socialista, la creación de la nueva institucionalidad ambiental, ¿ya?, el avance de los derechos de las mujeres, o sea, todo aquello siempre había un socialista que estaba involucrado, impulsando, ¿no es cierto?, esa reforma, ¿ya? Y lo seguimos haciendo hasta el día de hoy, porque entendemos que los cambios son progresivos, los cambios son a través de reformas constitutivas, no vienen de golpe, ¿ya? Esa es nuestra gran diferencia respecto al tema Frente Amplio, por ejemplo. El presidente Boric, en su momento cuando fue diputado, Giorgio Jackson, la 2006, votaron en contra de la reforma tributaria, la reforma a la de la educación, la reforma al tema del multitributo. ¿Por qué? Porque no satisfacía toda su demanda completa. Pero nosotros sabemos que 1, 2, 3 puntos más de recaudación implicaba en ese momento poder financiar determinadas políticas sociales, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre unos y otros. Sabíamos que, si bien la reforma de la educación era todo lo que queríamos, pero si uno avanzaba en que más de 500.000 jóvenes hoy día pueden estudiar gratuitamente la educación superior y técnica, implica un cambio sustancial para familias de primera generación de estudiantes en el sistema educacional chileno, ¿ya? Y esa es la diferencia entre unos y otros de alguna manera. Entonces, siempre estamos los socialistas dispuestos a mejorar la calidad de vida de la gente. Aunque sea por un paso para poder llegar a 10, 1, 2, 3, pero ese avance no se retrocede.
Usted mencionaba las diferencias con el Frente Amplio, ustedes creen en el gradualismo, pero justamente más hacia la izquierda está la crítica se les llama despectivamente socialistas, se habla despectivamente del socialismo renovado, se les trata de amarillos. ¿Usted a todo eso qué contestaría? Que la gran virtud que tiene el Partido Socialista, que aprendió de Salvador Allende, pero también de Eugenio González y de toda su trayectoria histórica, es que no es posible que exista socialismo sin democracia. ¿Ya? Y en ese sentido, que existen ámbitos de libertad, de igualdad, ¿no es cierto?, de tolerancia también a las diferencias. Creo que todo eso es parte sustancial del Partido Socialista. Por lo tanto, y la renovación socialista, una parte importante tiene que ver con aquello, ¿ya? Con dejar atrás determinados dogmas y que entender que la democracia es consubstancial al socialismo. Como principio y como valor, pero también como un procedimiento para dirimir las diferencias en la sociedad chilena y en el mundo, ¿ya? Que es perfectible, por cierto, ¿ya? Que es inagotable, por cierto que sí, pero yo creo que esa es la mayor aporte, si uno puede decir así, del proceso de renovación socialista en el tiempo. Además también de entender que la cultura también tiene un rol importante que cumplir en la tarea política y en la tarea democrática, ¿ya? Y lo tercero, que hay actores también en el mundo social y en la sociedad civil que tienen la capacidad de tener autonomía de entrar y salir de la relación política, ¿ya? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que la política no es un ente totalizante, sino que si uno entiende la necesaria autonomía de los movimientos y la necesaria existencia también de la política o de los partidos formales en esa relación y en ese vínculo, creo que la renovación socialista es un tremendo aporte al proceso de profundización de la democracia, ¿ya? Y de las ideas progresistas. ¿Qué le faltó a ese proceso? Como crítica, un diseño económico, ¿ya? La disputa por la cuestión económica y material. ¿Usted dice una reforma tributaria? No, que le faltó tener una visión de qué piensan los socialistas respecto al tema de la economía puntualmente, ¿ya? Porque uno puede entender el régimen político democrático, la democracia, el socialismo, etc., pero si eso no va acompañado de una noción de lo que aspiramos económicamente, que creo que es la pata que nos falta, porque si no sucumbimos, ¿no es cierto?, a la vorágine del libre mercado o de la economía social de mercado, sin tener propuestas alternativas que te permitan, ¿no es cierto?, hacerle frente a aquello, a la concentración de la riqueza, ¿ya? A la concentración de los mercados, ¿no es cierto?, y por lo tanto a la injusticia que hay en el país. ¿Ya? Y yo creo que en eso hay un debate pendiente, ¿ya? Y yo creo que actualmente uno también debería hacer la conversación y la pregunta respecto al tema del rol del Estado social y democrático de derecho en este mundo de hoy, globalizado, que es muy distinto al mundo que la renovación socialista vio en la década del 80. Usted mencionó una frase muy buena: Chile se parece al Partido Socialista. ¿Podemos decir que Chile es socialista? No, el Partido Socialista se parece mucho a Chile, ¿ya? En su idiosincrasia, me refiero, ¿ya? Pero el Partido Socialista, el socialismo chileno tiene una virtud porque está anclado en la idiosincrasia del mundo de la izquierda. Entonces tú vas a encontrar socialistas o gente que abraza nuestras ideas en los lugares más recónditos de este país. Y eso es también una responsabilidad política e histórica, de cómo esas ideas tienen también que permanecer en el tiempo. Uno no puede ir solamente a la historia, también tiene que mirar hacia adelante preguntándose qué cosa le vamos a ofrecer hoy día a los chilenos, al futuro, ¿no? Perfecto. En su minuto, dentro del PS, llegaron a tener militantes tan distintos como Ricardo Lagos o Alejandro Navarro. ¿Cómo se entiende tanta diversidad y que se mantenga unido un partido así? Porque nuestra historia siempre ha estado, en nuestra historia siempre ha sido consustancial a nuestra historia la diversidad. Desde su origen hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces, claro, ¿qué une al expresidente Lagos con Alejandro Navarro?
su lucha contra la dictadura, por ejemplo. El abrazar la democracia, la libertad, buscar mayor justicia social. Creo que son valores y principios que nos mueven a todos nosotros. ¿Ya? Claro, unos creerán que es más, hay que avanzar con mayor rapidez, otros apuntar a las reformas más graduales en el tiempo. Y yo tengo la impresión de que todo eso nos une en una historia común, buscar la justicia social, por cierto. Esa diversidad también se prestó para divisiones, en su minuto el PES Almeida, el PES auténtico. Siempre hubo divisiones en el partido interna, hubo debate, gente que salía, en pleno gobierno del presidente Allende. El Usopo salió del Partido Socialista. Entonces, es una cosa muy clara, si tú tienes al presidente de la República, que tu partido se vaya dividiendo, ¿no? Y después, bueno, en la dictadura hubo distintas tesis para enfrentar la dictadura, hubo distintas tesis para enfrentar los procesos de renovación del pensamiento, hubo distintas tesis también en la salida, ¿no? Pero todos confluíamos en una visión, que era recuperar la democracia, recuperar la libertad, tener un espacio por transformar el país por más justicia social y por hacernos cargo de las cosas que estaban pendientes en Chile. ¿Ya? Y por eso tiene la capacidad el Partido Socialista de construir unidad social y política en el año 90, cuando comienza el proceso de unificación del partido. Y todas estas vertientes que tú recién nombras se unifican en el Partido Socialista de Chile. No solo los distintos partidos socialistas que hubo, sino que además también la confluencia de otros partidos, como militantes que vienen del MAP, Izquierda Cristiana, el MIR, ¿no es cierto? O sea, el Partido Socialista se convirtió en su momento en la gran casa de la izquierda chilena, por esa capacidad que tiene de abrazar, ¿no es cierto?, esa diversidad, que yo creo que no la tienen muchos partidos, la verdad, en su historia. Ahora, para ir cerrando, diputado, ¿en qué creen los socialistas? ¿Cuál es la ideología del PS hoy, si lo tuviera que describir en pocas palabras? Bueno, nosotros somos intrínsecamente un partido democrático, ¿ya? Y un partido que cree también en la lucha del socialismo, pero siempre de la base de la profundización de la democracia, ¿ya? O sea, apostamos además que la centralidad del mundo del trabajo esté puesta también en cómo se mejoran las condiciones laborales de los trabajadores, en enfrentar las asimetrías que existen entre el capital y el trabajo, también con las nuevas realidades que eso implica y que impone también poder tener una visión respecto a qué ocurre con la robótica, con las nuevas tecnologías, ¿ya? Con el proceso de la globalización. O sea, yo creo que todo aquello impone a nuestro mundo una visión crítica, pero también propositiva respecto a cómo en esas nuevas condiciones se mejora el mundo del trabajo. También somos un partido que abraza la lucha feminista, no ahora, sino que desde un yo diría que de la década de los 80 con mucha fuerza también, pero antes también. O sea, y pongo la década de los 80 a propósito de todo lo que hicieron nuestras compañeras, las compañeras socialistas en su momento para recuperar la democracia. Y cómo influyeron también en las institucionalidades, en los gobiernos democráticos. ¿Ya? O sea, en cada uno de esos avances, el partido se asumió como un partido feminista. También asumimos las nuevas condiciones a propósito del tema del cambio climático. ¿Ya? O sea, la transición ecológica justa, algunos hablan de ecosocialismo. Yo la verdad que creo que es importante poder tener un desarrollo económico que sea equilibrado con el cuidado del medio ambiente. ¿Ya? Está aquí puesta en duda el tema también de la subsistencia de la especie humana, para decirlo en términos de mediano a largo plazo. Pero la pregunta más concreta sobre qué planeta le vamos a legar a las futuras generaciones. Y hay un principio ahí de equidad intergeneracional que es muy importante también ponerlo en discusión. ¿Ya? Entonces, si tú te fijas, hay una agenda de justicia social que está implicada también en las demandas que tiene el pueblo de Chile. ¿Ya? Y yo tengo la impresión de que estas materias y otras son parte también de nuestra agenda pública hoy día. ¿Ya? Si uno va a la contingencia de lo que está viviendo el país, si tú no tienes paz social,
no tienes ninguna capacidad de hacer ninguna transformación y cambio en Chile. Por lo tanto, los temas de seguridad, desde un enfoque de derechos humanos, también es muy importante, como parte de la contingencia hoy. ¿Ya? Y por cierto, el rescate de los bienes públicos del país, que es un tema que está puesto hoy día en la escena pública, en materia energética, en materia educacional, en los temas de salud, ¿ya? O los bienes comunes, ¿ya? Que son cuestiones que están en la dinámica. Entonces, si tú me preguntas bien, ¿en qué está el Partido Socialista? Bueno, está en todas estas batallas. Las damos en el Congreso, hoy día en nuestra participación en el gobierno. ¿Ya? Fíjate que un socialista es el que está encabezando la principal política pública del gobierno en materia de el derecho a la vivienda. Entonces, en una palabra uno podría decir que el Partido Socialista está puesto siempre en la escena para construir un país más justo, más solidario, ¿ya? Con más igualdad social, ¿ya? Y que se hace cargo también de las demandas históricas, pero también de las nuevas demandas que están puestas en la sociedad chilena. Eso sí, todas las demandas que usted me describe son más o menos las mismas del PPD o del Partido Radical, por ejemplo. ¿Hay que distingue al PS? ¿Qué lo caracteriza? Depende de los enfoques. Depende de los enfoques. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si uno mira, por ejemplo, en temas de cambio climático y materia ambiental, uno puede decir, mire, lo más importante son los instrumentos económicos para poder modificar determinadas conductas. Pero eso es capitalismo verde, ¿cierto? Y uno podría preguntarse, bueno, ¿qué piensan los socialistas sobre esto? Bueno, una visión mucho más avanzada implica, por ejemplo, buscar soluciones, por ejemplo, basadas en la naturaleza, ¿ya? Que no implica necesariamente instrumentos económicos que castigan, que modifican conductas, sino que implica aprovechar las condiciones endógenas de los territorios, ¿ya? En materia ambiental, patrimonial, para poder dar soluciones. Eso es posible hacerlo en nuestro país, ¿ya? Entonces, depende mucho de cuáles son los enfoques. Uno puede pensar la economía circular, por ejemplo, pero si esa economía circular solamente va a ir en provecho de la concentración económica y eso no va a tener redistribución en los sectores de menos ingresos, bueno, cada una de estas medidas tiene enfoques distintos, ¿ya? Solo por darte un ejemplo, ¿ya? De aquello. En materia de democracia, también uno puede creer que la democracia es una cosa más corporativa, otros creemos que la democracia, si es consustancial al socialismo, bueno, la democracia debe siempre ser profundizada, por lo tanto la opinión que tengan los ciudadanos es muy relevante, es muy importante, ¿no? Para tomar decisiones, el plebiscito, las consultas ciudadanas. Tú lo ves a nivel local, municipal, las experiencias municipales socialistas. Tienen tres cosas en común, las que son virtuosas, ¿ya? Transparencia en la gestión pública, transparencia en la gestión pública, alta participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y en la confección, por ejemplo, de los instrumentos de planificación, planos reguladores, los PLADECO. Tercero, las áreas en las cuales se mueven los recursos, cómo eso se va organizando y cómo eso mejora también la calidad de vida de la gente en materia de educación, salud. Entonces, es muy distinto los enfoques, ¿ya? Pero uno podría hacer esa diferencia respecto a determinadas situaciones. Ahora, somos parte del socialismo democrático, por lo tanto hay muchas confluencias de ideas, ¿ya? En materia internacional nosotros diferenciamos al Partido Comunista, que cree que en Venezuela hay democracia, nosotros creemos que hay una dictadura hecha y derecha, ¿ya? O lo ocurre en Nicaragua, por ejemplo. Se le puede avanzar más allá. En materia de identidad de género, nosotros impulsamos la política de identidad de género en nuestro país, desde el gobierno de la presidenta Bachelet hasta el día de hoy. Pero no solamente porque defendemos la identidad en sí misma, sino también porque creemos, y esa es la diferencia, por ejemplo, con nuestros socios Frente Amplio, que la comunidad LGTBIQ+, o trans, y de la diversidad en su conjunto, requiere condiciones materiales también para existir. O sea, requiere mejor, defendemos al trans no solo por el ser trans, sino porque
Entendemos que ellos requieren de tener condiciones laborales igualitarias, acceso a educación, salud, ¿no es cierto? Respeto. ¿Ya? Y eso es justicia social, para que no mueran a los 30 años en promedio como lo que ocurre hoy día, ¿no? Entonces, claro, uno puede ir buscando cuáles son las diferencias muy concretas de cómo entender las cosas. No entendemos la política desde el punto de vista del testimonio, entendemos que hay que mejorar la vida de la gente. La política tiene que tener un sentido útil para que permita cambiar las condiciones concretas de la gente. O sea, no sacamos nada con tener cosas testimoniales si esto no va acompañado de una política real y concreta. Por lo tanto, construimos acuerdos, tenemos capacidad de construir consenso, de darle gobernabilidad al país, que es en el fondo lo que busca la gente. Perfecto. Bueno, con eso. Ya, Joaquín, ¿me puedes decir tu nombre y tu ocupación, por favor? Mi nombre es Joaquín Fernández y soy profesor e investigador del CIDOC y de la Escuela de Historia de la Universidad Finisterre. Ahora, Joaquín, entrando en materia, ¿cómo nace el Partido Socialista? Bueno, hay que tener en cuenta que el Partido Socialista nace en el año 1933 en medio de un proceso de crisis que se está dando, ¿no es cierto?, en primer lugar por la crisis de 1929 y la crisis política que tiene lugar tras la caída de la dictadura de Ibáñez. Esto implica varios factores. En primer lugar, una crisis del capitalismo, ¿no es cierto?, y del liberalismo, lo que hace que surjan una serie de partidos que reivindiquen el socialismo y pequeños movimientos que reivindiquen el socialismo como su ideario. Estos partidos van a ser partidos bastante heterogéneos en su formación, ¿no es cierto?, las trayectorias militantes y los antecedentes ideológicos de sus miembros están marcados por haber pertenecido algunos de ellos a organizaciones anarquistas, otros de ellos, ¿no es cierto?, habían tenido cierta participación en el Partido Obrero Socialista antiguo de Recabarren en menor medida, ¿no es cierto?, militares nacionalistas, radicales desencantados, ¿no es cierto?, gente que venía del reformismo liberal, la alessandrista, y radicalizó sus posturas, ¿no es cierto? Y todo esto tras la crisis del 29, y también tener en cuenta que es tras la caída de la dictadura de Ibáñez. Cuando caen las dictaduras generalmente se produce un proceso a través del cual surgen muchos partidos porque no se conoce el peso político de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y muchos de estos partidos se autodenominaron socialistas. Tenemos acá, por ejemplo, la Nueva Acción Pública, dirigida por Eugenio Mate, la Acción Revolucionaria Socialista, dirigida, ¿no es cierto?, por Óscar Schnake. Tenemos el Orden Socialista, ¿no es cierto?, que tuvo una destacada participación Luciano Kulczewski, ¿no es cierto?, el Partido Socialista Marxista, entre otros, ¿no es cierto?, y todos ellos se van a fusionar, ¿no es cierto?, bueno, van a ser organizaciones que van a ser parte de la República Socialista de junio de 1932, le van a dar su apoyo a la República Socialista, sobre todo, ¿no es cierto?, el periodo de los 12 días, ¿no es cierto?, que comprendido entre el 4 y el 16 de junio, ¿no es cierto?, que fue el periodo donde estuvo a cargo la primera junta, a cargo de Puga, ¿no es cierto?, estuvieron en la Junta Mate, estuvo como ministro Marmaduke Grove, quien se lanzó la popularidad ahí, y con posterioridad a esto van a apoyar la candidatura de Marmaduke Grove a presidente en el año 1932, que si bien salió en segundo lugar, ¿no es cierto?, salió en segundo lugar con un candidato que estaba fuera del país, ¿no es cierto?, en la práctica se encontraba exiliado en Isla de Pascua, casi no alcanzó a hacer campaña, y por otro lado también eran una serie de agrupaciones nuevas que superan a varios, ¿no es cierto?, políticos de partidos históricos, y esto lleva a que quede claro el potencial del socialismo, quede claro además que ese potencial del socialismo excedía, ¿no es cierto?, los partidos socialistas que, ¿no es cierto?, comunistas, ¿no es cierto?, que habían nacido del movimiento obrero, sino que ahora también mezclaba sectores medios que se habían desencantado, ¿no es cierto?, del liberalismo, y juntos, ¿no es cierto?, ellos se fusionan en el año 1933, el 19 de abril, y dan origen al Partido Socialista de Chile. Ahora, el Partido Socialista de Chile es un partido bien particular, ¿no es cierto?,
hay que tener en cuenta que, a diferencia de la mayor parte de los partidos socialistas del mundo, que vienen de un tronco histórico asociado al movimiento obrero del siglo XIX, socialdemócrata o laborista, y desde el cual se desprende, tras la revolución bolchevique, un tronco leninista que da origen al comunismo, en el caso chileno el Partido Socialista nace después del comunista y nace en una relación de antagonismo tanto con el comunismo como con la socialdemocracia. Consideraba al comunismo, ¿no es cierto?, como una suerte de burocratización de el ideal marxista, y renegaba del estalinismo y renegaba también de la idea de que tuviera que existir un Vaticano ideológico, que no pudieran existir diversas opciones nacionales y autónomas del socialismo. El concepto de autonomía nacional, el concepto de autonomía en sí mismo, es un concepto fundamental para entender el socialismo. Y por otro lado se declara un partido revolucionario, ¿no es cierto? Por lo mismo reniega de la socialdemocracia. Hay que tener en cuenta que el Partido Socialista nace después de la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?, después del periodo de crisis y descrédito en que sumió a la socialdemocracia la participación, ¿no es cierto?, en los gabinetes que participaron en la guerra. Entonces, de esa manera se manifiesta como un partido socialista revolucionario pero autónomo y de un marcado carácter latinoamericanista. Acá, ¿no es cierto?, toman muchas ideas, en primer lugar del indoamericanismo de Aya de la Torre, del APRA, y luego también toman muchas ideas de el cardenismo mexicano, ¿no es cierto?, de la idea de la influencia de la Revolución Mexicana en su fase ya de consolidación, que los van a marcar, ¿no es cierto? Acá hay varias ideas, la idea de Indoamérica, ¿no es cierto?, como la idea de apelación a una revolución americana y una apelación al autóctono, la idea de la unidad de trabajadores manuales intelectuales, que era, ¿no es cierto?, una suerte de pensamiento que era bastante heterodoxo para el marxismo de la época, porque daba un lugar a la pequeña burguesía en la capacidad de realizar la revolución, ¿no es cierto? Sus propios símbolos, si tú miras la marsellesa socialista, ¿no es cierto?, es casi idéntica a la marsellesa aprista, y si tú miras la bandera del Partido Socialista, es bastante parecida a una de las banderas del Partido Aprista Peruano, del PAP, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera se desarrolla este partido socialista, marxista, que tiene una lectura, ¿no es cierto?, del marxismo, pero abierta a nuevas interpretaciones, y que se caracteriza por la heterogeneidad de sus miembros. Esto también va a tener va a influir en varias características del partido. En primer lugar, que va a ser un partido que va a tener diversas corrientes ideológicas que van a convivir en su interior, producto de, ¿no es cierto?, la heterogeneidad de los miembros que le dieron forma. Y en segundo lugar, esto también va a influir muy fuertemente en la tendencia al faccionalismo. Si bien va a pretender tener una forma de organización celular, ¿no es cierto?, que tiene cierta inspiración en el centralismo democrático, al estilo leninista, en realidad esto nunca va a pasar en el Partido Socialista, ¿no es cierto?, siempre va a ser un partido de facciones, de fuerte disputa interna y con una fuerte tendencia al caudillismo. Y el caudillismo fue un elemento que marcó al Partido Socialista en sus años fundacionales. De hecho, en sus años fundacionales es indistinguible hasta cierto punto lo que era el socialismo del grovismo, ¿no es cierto?, el liderazgo de Marmaduke Grove. Estas características, en primer lugar, ¿no es cierto?, la tendencia al caudillismo; en segundo lugar, el fuerte arraigo de masas; en tercer lugar, el interclasismo que en la práctica se dio en su militancia y en sus votaciones, ha llevado, ¿no es cierto?, que algunos autores, ¿no es cierto?, más clásicos como Paul Drake, ¿no es cierto?, sostienen que sería un partido socialista pero que tendría ciertas características populistas, ¿no es cierto?, y que se notarían después, ¿no es cierto?, cuando en sus experiencias en participación en gobiernos. Perfecto. Y hay dos grandes fechas fundacionales, entre comillas, que todavía hoy celebran los socialistas, que son el 4 de junio y, por otro lado, abril del 33. ¿Tú cuándo dirías que podemos decir que ya nace lo que se parece más o menos a lo que entendemos hoy como socialismo? No, yo te diría que es abril del 33. En abril del 33 se produce la fusión, en abril del 33, ¿no es cierto?, se combinan estos grupos y también son capaces de darle un contenido claro a sus ideas, ¿no es cierto?, que era una situación que anteriormente no era muy clara. La República Socialista fue una vorágine de acontecimientos extremadamente rápida, en que, si bien le dieron su apoyo a estos grupos socialistas, ¿no es cierto?, todavía no consolidaban una organización única, todavía no consolidaban un partido.
Claro. ¿Y a ti qué te parece que todavía hoy celebren el 4 de junio? Porque por un lado fue un fracaso, duró 12 días o 100 días siendo generosos. ¿Cómo lo interpretas tú? Yo lo entiendo como un intento de reivindicar, ¿no es cierto?, el pasado épico del Partido Socialista. O sea, es una historia que tiene mucho de épico, ¿no es cierto? También es un intento de reivindicar las primeras acciones que dieron popularidad a sus líderes. Eso sí hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? El 4 de junio la República Socialista le da popularidad a Grove, le da popularidad a Schnake, le da popularidad a los principales líderes del socialismo y permite catapultar al socialismo como una alternativa viable posteriormente, que después se va a notar en la arena electoral. Ujú. ¿Tú cómo evalúas a Grove como figura histórica, como liderazgo político? ¿Fue positivo, negativo? ¿Cómo lo evalúas tú? A ver, bueno, más que positivo o negativo, yo considero que Grove fue importante en el sentido que logró corporizar, ¿no es cierto?, una serie de anhelos de cambio y de justicia social, ¿no es cierto?, y de enfocarlos en el socialismo. Permitió el crecimiento del Partido Socialista, lo dirigió en sus primeros años, ¿no es cierto?, pero también fue un líder extremadamente personalista que, ¿no es cierto?, tenía serios problemas para manejar las disidencias internas. Quizás en eso influía su formación militar, ¿no es cierto? Claro, él mismo también decía que jamás había leído a Karl Marx y es bien loco que en sus inicios el Partido Socialista tiene gente marxista, pero conviviendo con anticomunistas. ¿Tú cómo evalúas esta diversidad ideológica? Porque creo que fuiste tú el que escribió en algún minuto el socialismo que entendían era más que nada nacionalismo, ¿o no? O sea, en el fondo no era más que nada nacionalismo, pero sí, ¿no es cierto?, tenía un fuerte componente nacionalista. Ujú. Sí tenía un fuerte componente nacionalista y... ¿puedes repetir la...? ¿Cuál es la ideología acá? Porque este menjunje que me describes tú y entre No, gente que le llama Marx y que no le llama Marx. básicamente yo por eso pongo abril del 33 como la fecha fundacional, Ujú. porque el partido se unifica y el partido finalmente toma opción muy pronto, por una vía de carácter marxista. Ahora, no es un marxismo cerrado, ¿me entienden? No es el marxismo-leninismo soviético, propio de los procesos de bolchevización, ¿no es cierto?, estalinista, que estaban tomando partidos como como el Partido Comunista en esta época, sino que es un marxismo abierto a diversas corrientes y en el cual pueden convivir desde ex anarquistas, militares nacionalistas, ¿no es cierto?, ex reformistas liberales, ¿no es cierto?, incluso algunos sectores que nunca se convencieron definitivamente del marxismo, pero, ¿no es cierto?, yo diría que el marxismo es la ideología principal, pero es un marxismo mediado por un pensamiento nacionalista y por un pensamiento nacionalista latinoamericano de carácter indoamericanista. Ujú. ¿Y tú dirías que esa base ideológica o estos principios se ha mantenido en estos 90 años? Yo diría que se han diluido en la práctica. Yo diría que en la práctica el Partido Socialista todavía se sigue considerando oficialmente un partido marxista. Ahora, en la práctica no lo es, ¿no es cierto? Es un partido que ha vivido un proceso que es parecido al que en la práctica han vivido muchos partidos socialdemócratas, ¿no es cierto?, europeos, por ejemplo, que han derivado, ¿no es cierto?, en una suerte de partidos más bien de carácter reformista, no de carácter revolucionario. La diferencia es que el Partido Socialista no lo ha asumido. El Partido Socialista nunca ha tenido un Bad Godesberg, ¿no es cierto?, como fue la gran convención del Partido Socialdemócrata Alemán, donde abandonaron el marxismo, ¿no es cierto? El Partido Socialista no. Pero sí el Partido Socialista, ¿no es cierto?, ha vivido, ¿no es cierto?, diversos cambios dentro de su ideología. Por ejemplo, el Partido Socialista sufrió un proceso de leninización y de guevarización, ¿no es cierto?, un leninismo de carácter guevarista, sobre todo especialmente durante la década de 1960. El Partido Socialista luego sufrió un proceso de renovación que lo llevó a vivir una revalorización de la democracia, ¿no es cierto?, y hasta cierto punto la autonomía de los movimientos sociales, ¿no es cierto?, en la década de 1980, ¿no es cierto?, y eso se notó también con posterioridad en el modo de gobernar la época de la concertación. Por ejemplo, el presidente Lago es un presidente que gobierna con las políticas de socialdemocracia de tercera vía, ¿no es cierto? Entonces yo diría que en la práctica, claro, es un partido que ya no es un partido marxista, aunque oficialmente, ¿no es cierto?, todavía lo mantenga su declaración de principio.
¿Tú dirías que entonces a la renovación socialista le faltó este momento de transparentar, ya no creemos en el marxismo? ¿O dirías que ahora o en el corto plazo debieran hacer esa autocrítica? Yo creo que es un ejercicio de sinceramiento que debiese hacerse en algún momento, pero veo que es muy difícil también de hacerlo, ¿no es cierto? Está en su ADN fundacional, podríamos decir, ¿no es cierto? Es muy difícil cambiarlo y veo difícil que eso pase en un corto plazo, pero creo que sería algo positivo. Ujú. Perfecto. Y una última pregunta, Joaquín. ¿Qué es el socialismo hoy en Chile? ¿Y es el Partido Socialista el principal o el único colectividad que defiende todavía esta ideología, esta bandera? No, yo creo que hay diversas colectividades que defienden diversas variantes del socialismo, ¿no es cierto? Está, ¿no es cierto? Bueno, desde el Partido Comunista, está el Frente Amplio, ¿no es cierto? Que podría calificarse dentro de una familia de carácter socialista, ¿no es cierto? Y yo te diría que el Partido Socialista defiende, ¿no es cierto?, una postura en la actualidad que es más socialdemócrata que socialista revolucionaria, pero que mantiene sus ideales de autonomía, sus ideales, ¿no es cierto?, de nacionalismo de una manera bastante fuerte, ¿no es cierto?, y que tiene una identidad, ¿no es cierto?, histórica muy fuerte. Yo creo que esa identidad histórica muy fuerte, esa historia, ¿no es cierto?, marcada, ¿no es cierto?, por la República Socialista, por la experiencia de la Unidad Popular, por el hecho de ser un partido de 90 años, ¿no es cierto?, lleva más de 90 años, lleva a que sea muy difícil, ¿no es cierto?, establecer, ¿no es cierto?, esos cambios en sus grandes paradigmas. Ujú. Perfecto. Perfecto. Con eso estamos.